Hola, ¿cómo están mis estimados audiolectores? Eh, una vez más le damos la bienvenida aquí a mi canal Daniel Te Lo Cuenta, esperando se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Y bueno, hoy traemos a una gran escritora nuevamente, una segunda novela de ella aquí en el canal, doña Isabel Allende. Y ya tenemos, como podrán ver, la novela de Amor y de Sombra. Y ahora traemos La hija de la fortuna. Junto, terminando esta, vamos también a poner en el aire El retrato de sepia, que es como la continuación de La hija de la fortuna. Bueno, espero les guste la historia, la narración y comenzamos con la primera parte de la novela de doña Isabel Allende. Un abrazo y gracias por todo. Primera parte, 1843-1848, Valparaíso. Todo el mundo nace con algún talento especial, y Elisa Somers descubrió temprano que ella tenía dos: buen olfato y buena memoria. El primero le sirvió para ganarse la vida y el segundo para recordarla, si no con precisión, al menos con poética vaguedad de astrólogo. Lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos, y fue como vivir dos veces. Solía decirle a su fiel amigo, el sabio Tao Chi En, que su memoria era como la barriga del buque donde se conocieron, vasta y sombría, repleta de cajas, barriles y sacos donde se acumulaban los acontecimientos de toda su existencia. Despierta no era fácil encontrar algo en aquel grandísimo desorden, pero siempre podía hacerlo dormida, tal como le enseñó mamá Fresia en las noches dulces de su niñez, cuando los contornos de la realidad eran apenas un trazo fino de tinta pálida. Entraba al lugar de los sueños por un camino muchas veces recorrido y regresaba con grandes precauciones para no despedazar las tenues visiones contra la áspera luz de la conciencia. Confiaba en ese recurso como otros lo hacen en los números, y tanto afinó el arte de recordar que podía ver a Miss Rose inclinada sobre la caja de jabón de Marsella, que fuera su primera cuna. Es imposible que te acuerdes de eso, Elisa. Los recién nacidos son como los gatos, no tienen sentimientos ni memoria, sostenía Miss Rose en las pocas ocasiones en que hablaron del tema. Sin embargo, esa mujer, mirándola desde arriba, con su vestido color topacio y las hebras sueltas del moño alborotadas por el viento, estaba grabada en la memoria de Elisa, y nunca pudo aceptar la otra explicación sobre su origen. «Tiene sangre inglesa, como nosotros», le aseguró Miss Rose, cuando ella tuvo edad para entender. Solo a alguien de la colonia británica se le habría ocurrido ponerte en una cesta en la puerta de la Compañía Británica de Importación y Exportación. Seguro conocía el buen corazón de mi hermano Jeremy y adivinó que te recogería. En ese tiempo yo estaba loca por tener un hijo y tú caíste en mis brazos, enviada por el Señor, para ser educada en los sólidos principios de la fe protestante y el idioma inglés. ¿Inglesa tú? Niña, no te hagas ilusiones. Tienes pelo de india como yo, refutaba mamá Fresia a espaldas de su patrona. El nacimiento de Elisa era tema vedado en esa casa y la niña se acostumbró al misterio. Ese, como otros asuntos delicados, no lo mencionaba ante Rose y Jeremy. Somers, pero ante Rose y Jeremy Somers, pero lo discutía en susurros en la cocina con mamá Fresia, quien mantuvo invariable su descripción de la caja de jabón,
mientras que la versión de Miss Rose fue adornándose con los años hasta convertirse en un cuento de hadas. Según ella, la cesta encontrada en la oficina estaba fabricada del mimbre más fino y forrada en batista. Su camisa era bordada en punto abeja y las sábanas orilladas con encaje de Bruselas. Además, iba arropada con una mantita de piel de bisón, extravagancia jamás vista en Chile. Con el tiempo se agregaron 6 monedas de oro envueltas en un pañuelo de seda y una nota en inglés, explicando que la niña, aunque ilegítima, era de muy buena estirpe. Pero Elisa nunca vislumbró nada de eso. El bisón, las monedas y la nota desaparecieron convenientemente y de su nacimiento no quedó rastro. La explicación de mamá Fresia, sin embargo, se parecía más a sus recuerdos. Al abrir la puerta de la casa, una mañana a finales del verano, encontraron una criatura de sexo femenino desnuda dentro de una caja. De mantita de bisón y monedas de oro, nada. Yo estaba allí y me acuerdo muy bien. Venías tiritando en un chaleco de hombre, ni un pañal te habían puesto y estabas toda cagada. Eras una mocosa colorada como una langosta recocida, con una pelusa de choclo en la coronilla. Esa eras tú. No te hagas ilusiones, no naciste para princesa. Y si hubieras tenido el pelo tan negro como lo tienes ahora, los patrones habrían tirado la caja en la basura. Sostenía la mujer. Al menos todos coincidían en que la niña entró en sus vidas el 15 de marzo de 1832, año y medio después de la llegada de los Somers a Chile, y por esa razón designaron la fecha como la de su cumpleaños. Lo demás siempre fue un cúmulo de contradicciones y Elisa concluyó finalmente que no valía la pena gastar energía dándole vueltas, porque cualquiera que fuese la verdad, de ningún modo podía remediarse. Lo importante es lo que uno hace en este mundo, no cómo se llega, solía decirle a Tao Chi-en durante los muchos años de su espléndida amistad. Pero él no estaba de acuerdo. Le resultaba imposible imaginar su propia existencia separado de la larga cadena de sus antepasados, quienes habían contribuido no solo a darle sus características físicas y mentales, sino que también le habían legado el karma. Su suerte, creía, estaba determinada por las acciones de los parientes que habían vivido antes. Por eso se debía honrarlos con oraciones diarias y temerlos cuando aparecían en espectrales ropajes a reclamar sus derechos. Tao Chi-en podía recitar los nombres de todos sus antepasados, hasta los más remotos y venerables tatarabuelos muertos, hacía ya más de un siglo. Su mayor preocupación en los tiempos del oro consistía en regresar a morir en su pueblo en China para ser enterrado junto a los suyos. De lo contrario, su alma vagaría para siempre a la deriva en tierra extranjera. Elisa se inclinaba naturalmente por la historia de la primorosa cesta. A nadie en su sano juicio le gusta aparecer en una caja de jabón ordinario, pero en honor a la verdad no podía aceptarla. Su olfato de perro perdiguero recordaba muy bien el primer olor de su existencia, que no fue el de sábanas limpias de batista, sino de lana, sudor de hombre y tabaco. El segundo fue un hedor montuno de cabra. Elisa creció mirando el mar Pacífico desde el balcón de la residencia de sus padres adoptivos. Encaramada en las laderas de un cerro del puerto de Valparaíso, la casa pretendía imitar el estilo en boga entonces en Londres, pero las exigencias del terreno, el clima y la vida de Chile habían obligado a hacerle modificaciones sustanciales, y el resultado era un adefesio.
Al fondo del patio fueron naciendo como tumores orgánicos varios aposentos sin ventanas y con puertas de mazmorra, donde Jeremy Somers almacenaba la carga más preciosa de la compañía, que en las bodegas del puerto desaparecía. Este es un país de ladrones. En ninguna parte del mundo la oficina gasta tanto en asegurar la mercadería como aquí. Todo se lo roban y lo que se salva de los rateros se inunda en invierno, se quema en verano o lo aplasta un terremoto. Repetía cada vez que las mulas acarreaban nuevos bultos para descargar en el patio de su casa. De tanto sentarse ante la ventana a ver el mar para contar los buques y las ballenas en el horizonte, Elisa se convenció de que era hija de un naufragio y no de una madre desnaturalizada, capaz de abandonarla desnuda en la incertidumbre de un día de marzo. Escribió en su diario que un pescador la encontró en la playa entre los restos de un barco destrozado, la envolvió en su chaleco y la dejó ante la casa más grande del barrio de los ingleses. Con los años concluyó que ese cuento no estaba mal del todo. Hay cierta poesía y misterio en lo que devuelve el mar. Si el océano se retirara, la arena expuesta sería un vasto desierto húmedo, sembrado de sirenas y peces agónicos, decía John Somers, hermano de Jeremy, y Rose, quien había navegado por todos los mares del mundo y describía vívidamente cómo el agua bajaba en medio de un silencio de cementerio para volver en una sola ola descomunal, llevándose todo por delante. Horrible, sostenía, pero al menos daba tiempo para escapar hacia las colinas. En cambio, en los temblores de tierra, las campanas de las iglesias repicaban, anunciando la catástrofe cuando ya todo el mundo escapaba entre los escombros. En la época en que apareció la niña, Jeremy Somers tenía 30 años y empezaba a labrarse un brillante futuro en la compañía británica de importación y exportación. En los círculos comerciales y bancarios gozaba fama de honorable. Su palabra y un apretón de manos equivalían a un contrato firmado, virtud indispensable para toda transacción, porque las cartas de crédito demoraban meses en cruzar los océanos. Para él, carente de fortuna, su buen nombre era más importante que la vida misma. Con sacrificio había logrado una posición segura en el remoto puerto de Valparaíso. Lo último que deseaba en su organizada existencia era una criatura recién nacida que viniera a perturbar sus rutinas. Pero cuando Elisa cayó en la casa, no pudo dejar de acogerla, porque al ver a su hermana Rose, aferrada a la chiquilla como una madre, le flaqueó la voluntad. Entonces Rose tenía solo 20 años, pero ya era una mujer con pasado y sus posibilidades de hacer un buen matrimonio podían considerarse mínimas. Por otra parte, había sacado sus cuentas y decidido que el matrimonio resultaba, aún en el mejor de los casos, un pésimo negocio para ella. Junto a su hermano Jeremy gozaba de la independencia que jamás tendría con un marido. Había logrado acomodar su vida y no se dejaba amedrentar por el estigma de las solteronas. Por el contrario, estaba decidida a ser la envidia de las casadas, a pesar de la teoría en boga de que cuando las mujeres se desviaban de su papel de madres y esposas les salían bigotes, como las sufragistas. Pero le faltaban hijos, y esa era la única congoja que no podía transformar en triunfo mediante el ejercicio disciplinado de la imaginación. A veces soñaba con las paredes de su habitación cubiertas de sangre ensopando la alfombra, sangre salpicada hasta el techo, y ella al centro, desnuda y desgreñada como una lunática, dando a luz una salamandra. Despertaba gritando y pasaba el resto del día desorbitada, sin poder librarse de la pesadilla. Jeremy la observaba preocupado por sus nervios y culpable por haberla arrastrado tan lejos de Inglaterra, aunque nunca
no podía evitar cierta satisfacción egoísta con el arreglo que ambos tenían. Como la idea del matrimonio jamás se le había pasado por el corazón, la presencia de Rose resolvía los problemas domésticos y sociales, dos aspectos importantes de su carrera. Su hermana compensaba su naturaleza introvertida y solitaria, por eso soportaba de buen talante sus cambios de humor y sus gastos innecesarios. Cuando apareció Elisa y Rose insistió en quedarse con ella, Jeremy no se atrevió a oponerse o expresar dudas mezquinas. Perdió galantemente todas las batallas por mantener al bebé a la distancia, empezando por la primera cuando se trató de darle un nombre. Se llamará Elisa, como nuestra madre, y llevará nuestro apellido, decidió Rose, apenas la hubo alimentado, bañado y envuelto en su propia mantilla. De ninguna manera, Rose. ¿Qué crees que dirá la gente? De eso me encargo yo. La gente dirá que eres un santo por acoger a esta pobre huérfana, Jeremy. No hay peor suerte que no tener familia. ¿Qué sería de mí sin un hermano como tú?, replicó ella, consciente del espanto de su hermano ante el menor asomo de sentimentalismo. Los chismes fueron inevitables. También a eso debió resignarse Jeremy Somers. Tal como aceptó que la niña recibiera el nombre de su madre, durmiera los primeros años en la pieza de su hermana e impusiera bullicio en la casa. Rose divulgó el cuento increíble de la lujosa cesta depositada por manos anónimas en la oficina de la Compañía Británica de Importación y Exportación, y nadie se lo tragó. Pero como no pudieron acusarla de un desliz, porque la vieron cada domingo de su vida cantando en el servicio anglicano y su cintura mínima era un desafío a las leyes de la anatomía, dijeron que el bebé era producto de una relación de él con alguna pindonga y por eso la estaban criando como hija de familia. Jeremy no se dio el trabajo de salir al encuentro de los rumores maliciosos. La irracionalidad de los niños lo desconcertaba, pero Elisa se las arregló para conquistarlo. Aunque no lo admitía, le gustaba verla jugando a sus pies por las tardes, cuando se sentaba en su poltrona a leer el periódico. No había demostraciones de afecto entre ambos. Él se ponía rígido ante el mero hecho de estrechar una mano humana. La idea de un contacto más íntimo le producía pánico. Cuando apareció la recién nacida en casa de los Somers aquel 15 de marzo, mamá Fresia, que hacía las veces de cocinera y ama de llaves, opinó que debían desprenderse de ella. Si la propia madre la abandonó, es porque está maldita, y más seguro es no tocarla, dijo. Pero nada pudo hacer contra la determinación de su patrona. Apenas Miss Rose la levantó en brazos, la criatura se echó a llorar a pulmón abierto, estremeciendo la casa y martirizando los nervios de sus habitantes. Incapaz de hacerla callar, Miss Rose improvisó una cuna en una gaveta de su cómoda, la cubrió con cobijas, mientras salía disparada a buscar una nodriza. Pronto regresó con una mujer conseguida en el mercado, pero no se le ocurrió examinarla de cerca. Le bastó ver sus grandes senos estallando bajo la blusa para contratarla apresuradamente. Resultó ser una campesina algo retardada, quien entró a la casa con su bebé, un pobre niño tan mugriento como ella. Debieron remojar al crío largo rato en agua tibia para desprender la suciedad que llevaba pegada en el trasero y zambullir a la mujer en un cubo de agua con lejía para quitarle los piojos. Los dos infantes, Elisa y el del Aya, se iban en cólicos con una diarrea biliosa, ante la cual el médico de la familia y el boticario alemán resultaron incompetentes. Vencida por el llanto de los niños, que no era solo de hambre, sino también de dolor o de tristeza, Miss Rose lloraba también. Por fin, al tercer día,
intervino mamá Fresia de mala gana. ¿No ve que la mujer esa tiene los pezones podridos? Compre una cabra para alimentar a la chiquilla y dele tisana de canela, porque si no, se va a despachar antes del viernes, refunfuñó. En ese entonces Miss Rose apenas chapuceaba español, pero entendió la palabra cabra. Mandó al cochero a comprar una y despidió a la nodriza. Apenas llegó el animal, la india colocó a Elisa directamente bajo las ubres hinchadas ante el horror de Miss Rose, quien nunca había visto un espectáculo tan vil. Pero la leche tibia y las infusiones de canela aliviaron pronto la situación. La niña dejó de llorar, durmió 7 horas seguidas y despertó chupando el aire frenética. A los pocos días tenía la expresión pálida, plácida de los bebés sanos y era evidente que estaba subiendo de peso. Miss Rose compró un biberón cuando se dio cuenta que si la cabra balaba en el patio, Elisa empezaba a olisquear buscando el pezón. No quiso ver crecer a la chica con la idea peregrina de que ese animal era su madre. Esos cólicos fueron de los escasos malestares que soportó Elisa en su infancia. Los demás fueron atajados en los primeros síntomas por las hierbas y conjuros de mamá Fresia. Incluso la feroz peste de sarampión africano, llevada por un marinero griego a Valparaíso. Mientras duró el peligro, mamá Fresia colocaba por las noches un trozo de carne cruda sobre el ombligo de Elisa y la fajaba apretadamente con un paño de lana roja, secreto de naturaleza para prevenir el contagio. En los años siguientes, Miss Rose convirtió a Elisa en su juguete. Pasaba horas entretenida enseñándole a cantar y bailar, recitándole versos que la chiquilla memorizaba sin esfuerzo, trenzándole el pelo y vistiéndola con primor. Pero apenas surgía otra diversión o la atacaba el dolor de cabeza, la mandaba a la cocina con mamá Fresia. La niña se crió entre la salita de costura y los patios traseros, hablando inglés en una parte de la casa y una mezcla de español y mapuche, la jerga indígena de su nana, en la otra, vestida y calzada como una duquesa unos días y otros jugando con las gallinas y los perros, descalza y mal cubierta por un delantal de huérfana. Miss Rose la presentaba en sus veladas musicales. La llevaba en coche a tomar chocolate a la mejor pastelería, de compras o a visitar los barcos en el muelle. Pero igual podía pasar varios días distraída escribiendo en sus misteriosos cuadernos o leyendo una novela, sin pensar para nada en su protegida. Cuando se acordaba de ella, corría arrepentida a buscarla, la cubría de besos, la atiborraba de golosinas y volvía a ponerle sus atuendos de muñeca para llevarla de paseo. Se ocupó de darle la más amplia educación posible, sin descuidar los adornos propios de una señorita. A raíz de una pataleta de Elisa, a propósito de ejercicios de piano, la cogió por un brazo y sin esperar al cochero la llevó a la rastra 12 cuadras, cerro abajo, hacia un convento. En el muro de adobe sobre un grueso portón de roble con remaches de hierro se leía en letras desteñidas por el viento salino: Casa de Expósitas. Agradece que mi hermano y yo nos hemos hecho cargo de ti. Aquí vienen a parar los bastardos y los críos abandonados. ¿Es esto lo que quieres? Muda, la chica negó con la cabeza. Entonces más vale que aprendas a tocar el piano como una niña decente. ¿Me has entendido? Elisa aprendió a tocar sin talento ni nobleza, pero a fuerza de disciplina consiguió, a los 12 años, acompañar a Miss Rose durante las veladas musicales. No perdió la destreza, a pesar de largos periodos sin practicar, y varios años más tarde pudo ganarse el sustento en un burdel trashumante, finalidad que jamás pasó por la mente de Miss Rose cuando se empeñaba en enseñarle el sublime arte de la música. Muchos años después, en una de esas tardes tranquilas, tomando té de la China y conversando con su amigo Tao Chi-en,
en el jardín delicado que ambos cultivaban, Elisa concluyó que aquella inglesa errática fue una muy buena madre y le estaba agradecida por los grandes espacios de libertad interior que le dio. Mamá Fresia fue el segundo pilar de su niñez. Se colgaba de sus anchas faldas negras, la acompañaba en sus tareas y de paso la volvía loca a preguntas. Así aprendió leyendas y mitos indígenas, a descifrar los signos de los animales y del mar, a reconocer los hábitos de los espíritus y los mensajes de los sueños y también a cocinar. Con su olfato infatigable era capaz de identificar ingredientes, hierbas y especias a ojos cerrados, y tal como memorizaba poesías, recordaba cómo usarlos. Pronto los complicados platos criollos de mamá Fresia y la delicada pastelería de Miss Rose perdieron su misterio. Poseía una rara vocación culinaria. A los 7 años podía sin asco quitar la piel a una lengua de vaca o las tripas a una gallina, amasar 20 empanadas sin la menor fatiga y pasar horas perdidas desgranando frijoles. Mientras escuchaba boquiabierta las crueles leyendas indígenas de mamá Fresia y sus coloridas versiones sobre las vidas de los santos. Rose y su hermano John habían sido inseparables desde niños. Ella se entretenía en invierno tejiendo chalecos y calcetas para el capitán y él se esmeraba en traerle de cada viaje maletas repletas de regalos y grandes cajas con libros, varios de los cuales iban a parar bajo llave al armario de Rose. Jeremy, como dueño de casa y jefe de familia, tenía facultad para abrir la correspondencia de su hermana, leer su diario privado y exigir copia de las llaves de sus muebles, pero nunca demostró inclinación por hacerlo. Jeremy y Rose mantenían una relación doméstica basada en la seriedad. Poco tenían en común, salvo la mutua dependencia que a rato les parecía una forma secreta de odio. Jeremy cubría las necesidades de Rose, pero no financiaba sus caprichos ni preguntaba de dónde salía el dinero para sus antojos. Asumía que se lo daba John. A cambio, ella manejaba la casa con eficiencia y estilo, siempre clara en las cuentas, pero sin molestarlo con detalles mínimos. Poseía un buen gusto certero y una gracia sin esfuerzo. Ponía brillo en la existencia de ambos y con su presencia contrarrestaba la creencia, muy difundida por esos lados, de que un hombre sin familia era un desalmado en potencia. La naturaleza del varón es salvaje. El destino de la mujer es preservar los valores morales y la buena conducta, sostenía Jeremy Somers. Ay, hermano, tú y yo sabemos que mi naturaleza es más salvaje que la tuya, se burlaba Rose. Jacob Todd, un pelirrojo carismático y con la más hermosa voz de predicador que se oyera jamás por esos lados, desembarcó en Valparaíso en 1843, con un cargamento de 300 ejemplares de la Biblia en español. A nadie le extrañó verlo llegar. Era otro misionero de los muchos que andaban por todas partes predicando la fe protestante. En su caso, sin embargo, el viaje fue producto de su curiosidad de aventurero y no de fervor religioso. En una de esas fanfarronadas de hombre vividor con demasiada cerveza en el cuerpo, apostó en una mesa de juego en su club en Londres que podía vender Biblias en cualquier punto del planeta. Sus amigos le vendaron los ojos, hicieron girar un globo terráqueo y su dedo cayó en una colonia del Reino de España, perdida en la parte inferior del mundo, donde ninguno de esos alegres compinches sospechaba que hubiera vida. Descubrió pronto que el mapa estaba atrasado, la colonia se había independizado hacía más de 30 años y ahora era la orgullosa República de Chile, un país católico, donde las ideas protestantes no tenían entrada, pero ya la apuesta estaba hecha y él no estaba dispuesto a echarse atrás. Era soltero,
sin lazos afectivos o profesionales, y la extravagancia de semejante viaje lo atrajo de inmediato. Considerando los 3 meses de ida y otros 3 de vuelta navegando por 2 océanos, el proyecto resultaba de largo aliento. Vitoreado por sus amigos, quienes le vaticinaron un final trágico en manos de los papistas de aquel ignoto y bárbaro país, y con el apoyo financiero de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, que le facilitó los libros y le consiguió el pasaje, inició la larga travesía en barco rumbo al puerto de Valparaíso. El desafío consistía en vender las Biblias y volver en el plazo de 1 año con un recibo firmado por cada una. En los archivos de la biblioteca leyó cartas de hombres ilustres, marinos y comerciantes que habían estado en Chile y describían un pueblo mestizo de poco más de 1 millón de almas y una extraña geografía de impresionantes montañas, costas abruptas, valles fértiles, bosques antiguos y hielos eternos. Tenía la reputación de ser el país más intolerante en materia religiosa de todo el continente americano, según aseguraban quienes los habían visitado. A pesar de ello, virtuosos misioneros habían intentado difundir el protestantismo y, sin hablar palabra de castellano o de idioma de indios, llegaron al sur, donde la tierra firme se desgranaba en un rosario de islas. Varios murieron de hambre, frío o se sospechaba devorados por sus propios feligreses. En las ciudades no tuvieron mejor suerte. El sentido de hospitalidad, sagrado para los chilenos, pudo más que la intolerancia religiosa, y por cortesía les permitían predicar, pero les hacían muy poco caso. Si asistían a las charlas de los escasos pastores protestantes, era con la actitud de quien va a un espectáculo, divertidos ante la peculiaridad de que fuesen herejes. Nada de eso logró descorazonar a Jacob Todd, porque no iba como misionero, sino como vendedor de Biblias. En los archivos de la biblioteca descubrió que desde su independencia en 1810, Chile había abierto sus puertas a los inmigrantes, que llegaron por centenares, y se instalaron en aquel largo y angosto territorio bañado de cabo a rabo por el Océano Pacífico. Los ingleses hicieron fortuna rápidamente como comerciantes y armadores. Muchos llevaron a sus familias y se quedaron. Formaron una pequeña nación dentro del país, con sus costumbres, cultos, periódicos, clubes, escuelas y hospitales, pero lo hicieron con tan buenas maneras que, lejos de producir sospechas, eran considerados un ejemplo de civilidad. Acantonaron su escuadra en Valparaíso para controlar el tráfico marítimo del Pacífico y así, de un caserío pobretón y sin destino a comienzos de la República, se convirtió en menos de 20 años en un puerto importante, donde recalaban los veleros provenientes del Atlántico a través del Cabo de Hornos, y más tarde los vapores que pasaban por el estrecho de Magallanes. Fue una sorpresa para el cansado viajero cuando Valparaíso apareció ante sus ojos. Había más de un centenar de embarcaciones con banderas de medio mundo. Las montañas de cumbres nevadas parecían tan cercanas que daban la impresión de emerger directamente de un mar color azul de tinta, del cual emanaba una fragancia imposible de sirenas. Jacob Todd ignoró siempre que bajo esa apariencia de paz profunda había una ciudad completa de veleros españoles, hundidos y esqueletos de patriotas, con una piedra de cantera atada a los tobillos, fondeados por los soldados del capitán general. El barco echó el ancla en la bahía entre millares de gaviotas que alborotaban el aire con sus alas tremendas y sus graznidos de hambre. Innumerables botes capeaban las olas, algunos cargados con enormes congrios y róbalos aún vivos, debatiéndose en la desesperación del aire. Valparaíso, le dijeron, era el emporio comercial del Pacífico. En sus bodegas se almacenaban metales, lana de oveja y de alpaca, cereales y cueros para los mercados del mundo.
Varios botes transportaron los pasajeros y la carga del velero a tierra firme. Al descender al muelle entre marineros, estibadores, pasajeros, burros y carretones, se encontró en una ciudad encajonada en un anfiteatro de cerros empinados, tan poblada y sucia como muchas de buen nombre en Europa. Le pareció un disparate arquitectónico de casas de adobe y madera en calles angostas, que el menor incendio podía convertir en ceniza en pocas horas. Un coche tirado por 2 caballos maltrechos lo condujo con los baúles y cajones de su equipaje al Hotel Inglés. Pasó frente a edificios bien plantados en torno a una plaza, varias iglesias más bien toscas y residencias de un piso rodeadas de amplios jardines y huertos. Calculó unas 100 manzanas, pero pronto supo que la ciudad engañaba la vista. Era un dédalo de callejuelas y pasajes. Atisbó a lo lejos un barrio de pescadores con casuchas expuestas a la ventolera del mar y redes colgando como inmensas telarañas. Más allá, fértiles campos plantados de hortalizas y frutales. Circulaban coches tan modernos como en Londres, birlochos, fiacres y calesas, también recuas de mulas escoltadas por niños harapientos y carretas tiradas por bueyes por el centro mismo de la ciudad. Por las esquinas, frailes y monjas mendigaban la limosna para los pobres entre levas de perros vagos y gallinas desorientadas. Observó algunas mujeres cargadas de bolsas y canastos, con sus hijos a la rastra, descalzas pero con mantos negros sobre la cabeza, y muchos hombres con sombreros cónicos, sentados en los umbrales o charlando en grupos, siempre ociosos. Una hora después de descender del barco, Jacob Todd se encontraba sentado en el elegante salón del Hotel Inglés, fumando cigarros negros importados del Cairo y hojeando una revista británica bastante atrasada de noticias. Suspiró agradecido. Por lo visto, no tendría problemas de adaptación, y administrando bien su renta, podría vivir allí casi tan cómodamente como en Londres. Esperaba que alguien acudiera a servirlo. Al parecer, nadie se daba prisa por esos lados. Cuando se acercó John Somers, el capitán del velero en que había viajado, se fijó en un hombronazo de pelo oscuro y piel tostada como cuero de zapato, que hacía alarde de su condición de recio bebedor, mujeriego e infatigable jugador de naipes y dados. Habían hecho buena amistad, y el juego los mantuvo entretenidos en las noches eternas de navegación en alta mar y en los días tumultuosos y helados bordeando el Cabo de Hornos al sur del mundo. John Somers venía acompañado por un hombre pálido, con una barba bien recortada y vestido de negro de pies a cabeza, a quien presentó como su hermano Jeremy. Difícil sería encontrar 2 tipos humanos más diferentes. John parecía la imagen misma de salud y fortaleza, franco, ruidoso y amable, mientras que el otro tenía un aire de espectro atrapado en un invierno eterno. Era una de esas personas que nunca están del todo presentes y a quienes resulta difícil recordar, porque carecen de contornos precisos, concluyó Jacob Todd. Sin esperar invitación, ambos se arrimaron a su mesa con la familiaridad de los compatriotas en tierra ajena. Finalmente apareció una criada y el capitán John Somers ordenó una botella de whisky, mientras su hermano pedía té en la jerigonza inventada por los británicos para entenderse con la servidumbre. «¿Cómo están las cosas en casa?», inquirió Jeremy. Hablaba en tono bajo, casi en un murmullo, moviendo apenas los labios y con un acento algo afectado. «Desde hace 300 años no pasa nada en Inglaterra», dijo el capitán. «Disculpe mi curiosidad. Disculpe mi curiosidad, Mr. Todd, pero lo vi entrar al hotel y no pude dejar de notar su equipaje. Me pareció que había varias cajas marcadas como Biblias. ¿Me equivoco?», preguntó Jeremy Somers. «Efectivamente, son Biblias»,
Nadie nos avisó que nos mandaban otro pastor. Navegamos durante 3 meses juntos y no me enteré que era usted pastor, Mr. Todd, exclamó el capitán. En realidad no lo soy, replicó Jacob Todd, disimulando el bochorno tras una bocanada del humo de su cigarro. Misionero, entonces. Piensa ir a Tierra del Fuego, supongo. Los indios patagones están listos para la evangelización. De los araucanos, olvídese, hombre. Ya los atraparon los católicos, comentó Jeremy Somers. Debe quedar un puñado de araucanos. Esa gente tiene la manía de dejarse masacrar, anotó su hermano. Eran los indios más salvajes de América, Mr. Todd. La mayoría murió peleando contra los españoles. Eran caníbales. Cortaban pedazos de los prisioneros vivos. Preferían su cena fresca, añadió el capitán. Lo mismo haríamos usted y yo si alguien nos mata a la familia. Nos quema la aldea y nos roba la tierra. Excelente, John. Ahora defiendes el canibalismo, replicó su hermano disgustado. En todo caso, Mr. Todd, debo advertirle que no interfiera con los católicos. No debemos provocar a los nativos. Esta gente es muy supersticiosa. Las creencias ajenas son supersticiones, Mr. Todd. Las nuestras se llaman religión. Los indios de Tierra del Fuego, los patagones, son muy diferentes a los araucanos. Igualmente salvajes. Viven desnudos en un clima horrible, dijo Jeremy. Llévele su religión, Mr. Todd, a ver si al menos aprenden a usar calzones, anotó el capitán. Todd no había oído mentar a aquellos indios y lo último que deseaba era predicar algo en lo cual él mismo no creía, pero no se atrevió a confesarles que su viaje era el resultado de una apuesta de borrachos. Respondió vagamente que pensaba armar una expedición misionera, pero aún debía decidir cómo financiarla. Si hubiera sabido que venía a predicar los designios de un dios tiránico entre esas buenas gentes, lo lanzo por la borda en la mitad del Atlántico, Mr. Todd. Los interrumpió la criada con el whisky y el té. Era una adolescente frutal, enfundada en un vestido negro con cofia y delantal almidonados. Al inclinarse con la bandeja, dejó en el aire una fragancia perturbadora de flores machacadas y plancha a carbón. Jacob Todd no había visto mujeres en las últimas semanas y se quedó mirándola con un retorcijón de soledad. John Somers esperó que la muchacha se retirara. «Tenga cuidado, hombre. Las chilenas son fatales», dijo. «No me lo parecen. Son bajas, anchas de cadera y tienen una voz desagradable», dijo Jeremy Somers, equilibrando su taza de té. «Los marineros desertan de los barcos por ellas», exclamó el capitán. «Lo admito. No soy una autoridad en materia de mujeres. No tengo tiempo para eso. Debo ocuparme de mis negocios y de nuestra hermana. ¿Lo has olvidado?» «Ni por un momento. Siempre me lo recuerdas. ¿Ve usted, Mr. Todd? Yo soy la oveja negra de la familia. Un tarambana. Si no fuera por el bueno de Jeremy...» «Esa muchacha parece española», interrumpió Jacob Todd, siguiendo con la vista a la criada, quien en ese momento atendía a otra mesa. «Viví 2 meses en Madrid y vi muchas como ella. Aquí todos son mestizos, incluso en las clases altas. No lo admiten, por supuesto. La sangre indígena se esconde como la plaga. No los culpo. Los indios tienen fama de sucios, ebrios y perezosos. El gobierno trata de mejorar la raza trayendo inmigrantes europeos. En el sur regalan tierras a los colonos. Su deporte favorito es matar indios para quitarles las tierras». «Ah, exageras, John. No siempre es necesario eliminarlos a bala. Basta con alcoholizarlos. Pero matarlos es mucho más divertido, claro. En todo caso, los británicos no participamos en ese pasatiempo, Mr. Todd. No nos interesa la tierra. ¿Para qué plantar papas si podemos hacer fortunas sin quitarnos los guantes?»
Aquí no faltan oportunidades para un hombre emprendedor. Todo está por hacerse en este país. Si desea prosperar, vaya al norte. Hay plata, cobre, salitre, guano. ¿Guano? Mierda de pájaro, aclaró el marino. No entiendo nada de eso, Mr. Somers. Hacer fortuna no le interesa a Mr. Todd, Jeremy. Lo suyo es la fe cristiana, ¿verdad? La colonia protestante es numerosa y próspera. Lo ayudará. Venga mañana a mi casa. Los miércoles mi hermana Rose organiza una tertulia musical y será buena ocasión de hacer amigos. Mandaré mi coche a recogerlo a las 5 de la tarde. Se divertirá, dijo Jeremy Somers, despidiéndose. Al día siguiente, refrescado por una noche sin sueños y un largo baño para quitarse la rémora de sal que llevaba pegada en el alma, pero todavía con el paso vacilante por la costumbre de navegar, Jacob Todd salió a pasear por el puerto. Recorrió sin prisa la calle principal, paralela al mar y a tan corta distancia de la orilla que lo salpicaban las olas. Bebió unas copas en un café y comió en una fonda del mercado. Había salido de Inglaterra en un gélido invierno de febrero y después de cruzar un eterno desierto de agua y estrellas, donde se le embrolló hasta la cuenta de sus pasados amores, llegó al hemisferio sur a comienzos de otro invierno inmisericorde. Antes de partir no se le ocurrió averiguar sobre el clima. Imaginó a Chile caliente y húmedo como la India, porque así creían que eran los países de los pobres. Pero se encontró a merced de un viento helado que le raspaba los huesos y levantaba remolinos de arena y basura. Se perdió varias veces en calles torcidas, daba vueltas y más vueltas para quedar donde mismo había comenzado. Subía por callejones torturados por infinitas escaleras y orillados de casas absurdas colgadas de ninguna parte, procurando discretamente no mirar la intimidad ajena por las ventanas. Tropezó con plazas románticas de aspecto europeo coronadas por glorietas, donde bandas militares tocaban música para enamorados, y recorrió tímidos jardines pisoteados por burros. Soberbios árboles crecían a la orilla de las calles principales, alimentados por aguas fétidas que bajaban de los cerros a tajo abierto. En la zona comercial era tan evidente la presencia de los británicos que se respiraba un aire ilusorio de otras latitudes. Los letreros de varias tiendas estaban en inglés y pasaban sus compatriotas vestidos como en Londres, con los mismos paraguas negros de sepultureros. Apenas se alejó de las calles centrales, la pobreza se le vino encima con el impacto de un bofetón. La gente se veía desnutrida, somnolienta. Vio soldados con uniformes raídos y pordioseros en las puertas de los templos. A las 12 del día se echaron a volar al unísono las campanas de las iglesias y al instante cesó el barullo. Los transeúntes se detuvieron. Los hombres se quitaron el sombrero, las pocas mujeres a la vista se arrodillaron y todos se persignaron. La visión duró 12 campanas. Y enseguida se reanudó la actividad en la calle, como si nada hubiera ocurrido. Los ingleses. El coche enviado por Somers llegó al hotel con media hora de atraso. El conductor llevaba bastante alcohol entre pecho y espalda, pero Jacob Todd no estaba en situación de elegir. El hombre lo condujo en dirección al sur. Había llovido durante un par de horas y las calles se habían vuelto intransitables en algunos trechos, donde los charcos de agua y lodo disimulaban las trampas fatales de agujeros, capaces de tragarse un caballo distraído. A los costados de la calle aguardaban niños con parejas de bueyes, preparados para rescatar los coches empantanados a cambio de una moneda. Pero a pesar de su miopía de ebrio, el conductor consiguió eludir los baches y pronto comenzaron a ascender una colina. Al llegar a Cerro Alegre, donde vivía la mayor parte de la colonia extranjera, el aspecto de la ciudad daba un vuelco y desaparecían las casuchas y conventillos de más abajo.
El coche se detuvo ante una quinta de amplias proporciones, pero de atormentado aspecto. Un engendro de torreones pretenciosos y escaleras inútiles, plantada entre los desniveles del terreno y alumbrada con tantas antorchas que la noche había retrocedido. Salió a abrir la puerta un criado indígena con un traje de librea que le quedaba grande. Recibió su abrigo y sombrero y lo condujo a una sala espaciosa, decorada con muebles de buena factura y cortinajes algo teatrales de terciopelo verde, recargada de adornos, sin un centímetro en blanco para descanso de la vista. Supuso que en Chile como en Europa una pared desnuda se consideraba signo de pobreza, y salió del error mucho después, cuando visitó las sobrias casas de los chilenos. Los cuadros colgaban inclinados para apreciarlos desde abajo, y la vista se perdía en la penumbra de los techos altos. La gran chimenea encendida con gruesos leños y varios braseros con carbón repartían un calor disparejo que dejaba los pies helados y la cabeza afiebrada. Había algo más de una docena de personas vestidas a la moda europea y varias criadas de uniforme circulando bandejas. Jeremy y John Somers se adelantaron a saludarlo. «Le presento a mi hermana Rose», dijo Jeremy, conduciéndolo hacia el fondo del salón. Y entonces Jacob Todd vio, sentada a la derecha de la chimenea, a la mujer que le arruinaría la paz del alma. Rose Somers lo deslumbró al instante, no tanto por bonita como por segura de sí misma y alegre. Nada tenía de la grosera exuberancia del capitán ni de la fastidiosa solemnidad de su hermano Jeremy. Era una mujer de expresión chispeante, como si estuviera siempre lista para estallar en una risa coqueta. Cuando lo hacía, una red de finas arrugas aparecía alrededor de sus ojos y por alguna razón eso fue lo que más atrajo a Jacob Todd. No supo calcular su edad, entre 20 y 30 tal vez, pero supuso que dentro de 10 años se vería igual, porque tenía buenos huesos y porte de reina. Lucía un vestido de tafetán color durazno e iba sin adornos, salvo sencillos pendientes de coral en las orejas. La cortesía más elemental indicaba que se limitara a sugerir el gesto de besar su mano, sin tocarla con los labios. Pero se le turbó el entendimiento y sin saber cómo, le plantó un beso. Tan inapropiado resultó aquel saludo que durante una pausa eterna se quedaron suspendidos en la incertidumbre. Él sujetando su mano como quien agarra una espada y ella mirando el rastro de saliva sin atreverse a limpiarlo para no ofender a la visita, hasta que interrumpió una chica vestida como una princesa. Entonces Todd despertó de la zozobra y al enderezarse alcanzó a percibir cierto gesto de burla que intercambiaron los hermanos Somers. Procurando disimular, se volvió hacia la niña con una atención exagerada, dispuesto a conquistarla. «Esta es Elisa, nuestra protegida», dijo Jeremy Somers. Jacob Todd cometió la segunda torpeza. «¿Cómo es eso? ¿Protegida?», preguntó. «Quiere decir que no soy de esta familia», explicó Elisa pacientemente, en el tono de quien le habla a un tonto. «¿No? Si me porto mal, me mandan donde las monjas papistas». «¿Qué dices, Elisa?». «No le haga caso, Mr. Todd. A los niños se les ocurren cosas raras». «Por supuesto que Elisa es de nuestra familia», interrumpió Miss Rose, poniéndose de pie. Elisa había pasado el día con mamá Fresia preparando la cena. La cocina quedaba en el patio, pero Miss Rose la hizo unir a la casa mediante un cobertizo para evitar el bochorno de servir los platos fríos o salpicados de paloma. Ese cuarto renegrido por la grasa y el hollín del fogón eran el reino indiscutible de mamá Fresia. Gatos,
Perros, gansos y gallinas paseaban a su antojo por el piso de ladrillos rústicos sin encerar. Allí rumiaba todo el invierno la cabra que amamantó a Elisa, ya muy anciana, que nadie se atrevió a sacrificar porque había sido como asesinar a una madre. A la niña le gustaba el aroma del pan crudo en los moldes cuando la levadura realizaba entre suspiros el misterioso proceso de esponjar la masa, el del azúcar de caramelo batida para decorar tortas, el del chocolate en peñascos deshaciéndose en la leche. Los miércoles de tertulia las mucamas, dos adolescentes indígenas que vivían en la casa y trabajaban por la comida, pulían la plata, planchaban los manteles y sacaban brillo a los cristales. A mediodía mandaban al cochero a la pastelería a comprar dulces preparados con recetas celosamente guardadas desde los tiempos de la colonia. Mamá Fresia aprovechaba para colgar de un arnés de los caballos una bolsa de cuero con leche fresca, que en el trote de ida y vuelta se convertía en mantequilla. A las 3 de la tarde Miss Rose llamaba a Elisa a su aposento, donde el cochero y el valet instalaban una bañera de bronce con patas de león, que las mucamas forraban con una sábana y llenaban de agua caliente perfumada con hojas de menta y romero. Rose y Elisa chapoteaban en el baño como criaturas hasta que se enfriaba el agua y regresaban las criadas con los brazos cargados de ropa para ayudarlas a ponerse medias y botines, calzones hasta media pierna, camisa de batista, luego un refajo con relleno en las caderas para acentuar la esbeltez de la cintura. Enseguida 3 enaguas almidonadas y por fin el vestido, que las cubría enteramente, dejando al aire solo la cabeza y las manos. Miss Rose usaba además un corsé tieso, mediante huesos de ballena y tan apretado que no podía respirar a fondo, ni tampoco levantar los brazos por encima de los hombros. Tampoco podía vestirse sola ni doblarse porque se quebraban las ballenas y se le clavaban como agujas en el cuerpo. Ese era el único baño de la semana, una ceremonia solo comparable a la de lavarse los cabellos el sábado, que cualquier pretexto podía cancelar, porque se consideraba peligroso para la salud. Durante la semana Miss Rose usaba jabón con cautela, prefería friccionarse con una esponja empapada en leche y refrescarse con eau de toilette, perfumada a la vainilla, como había oído que estaba de moda en Francia desde los tiempos de Madame Pompadour. Elisa podía reconocerla a ojos cerrados en medio de una multitud por su peculiar fragancia a postre. Pasados los 30 años mantenía esa piel transparente y frágil de algunas jóvenes inglesas, antes de que la luz del mundo y la propia arrogancia la vuelvan pergamino. Cuidaba su apariencia con agua de rosas y limón para aclarar la piel, miel de amamelis para suavizarla, camomilla para dar luz al cabello y una colección de exóticos bálsamos y lociones traídos por su hermano John del lejano oriente, donde estaban las mujeres más hermosas del universo, según John decía. Inventaba vestidos inspirados en las revistas de Londres y los hacía ella misma en su salita de costura. A punta de intuición e ingenio, modificaba su vestuario con las mismas cintas, flores y plumas que servían por años sin verse añejas. No usaba, como las chilenas, un manto negro para cubrirse cuando salía, costumbre que le parecía una aberración. Prefería sus capas cortas y su colección de sombreros, a pesar de que, en la calle, solían mirarla como si fuera una cortesana. Encantada de ver un rostro nuevo en la reunión semanal, Miss Rose perdonó el beso impertinente de Jacob Top y tomándolo del brazo lo condujo a una mesa redonda situada en un rincón de la sala. Le dio a escoger entre varios licores, insistiendo que probara su mistela, un extraño brebaje de canela, aguardiente y azúcar que él fue incapaz de tragar y lo vació disimuladamente en un macetero.
Luego le presentó a la concurrencia, Mr. Applegreen, fabricante de muebles, acompañado por su hija, una joven descolorida y tímida, Madame Colbert, directora de un colegio inglés para niñas, Mr. Evelyn, dueño de la mejor tienda de sombreros para caballeros, y su esposa, quien se abalanzó sobre Todd, pidiéndole noticias de la familia real inglesa como si se tratara de sus parientes. También conoció a los cirujanos Page y Poet. Los doctores operan con cloroformo, aclaró admirada Miss Rose. Aquí todavía es una novedad, pero en Europa ha revolucionado la práctica de la medicina, explicó uno de los cirujanos. Entiendo que en Inglaterra se emplea regularmente en obstetricia. ¿No lo usó la reina Victoria?, añadió Todd por decir algo, puesto que nada sabía del tema. Aquí hay mucha oposición de los católicos para eso. La maldición bíblica sobre la mujer es parir con dolor, Mr. Todd. ¿No les parece injusto, señores? La maldición del hombre es trabajar con el sudor de su frente, pero en este salón, sin ir más lejos, los caballeros se ganan la vida con el sudor ajeno, replicó Miss Rose, sonrojándose violentamente. Los cirujanos sonrieron incómodos, pero Todd la observó cautivado. Hubiera permanecido a su lado la noche entera, a pesar de que lo correcto en una tertulia de Londres, según recordaba Jacob Todd, era partir a la media hora. Se dio cuenta que en esa reunión la gente parecía dispuesta a quedarse y supuso que el círculo social debía ser muy limitado, y tal vez la única reunión semanal era la de los Somers. Estaba en esas dudas cuando Miss Rose anunció la entretención musical. Las criadas trajeron más candelabros, iluminando la sala de día claro. Colocaron sillas en torno a un piano, una vihuela y un arpa. Las mujeres se sentaron en semicírculo y los hombres se colocaron atrás, de pie. Un caballero mofletudo se instaló al piano y de sus manos de matarife brotó una melodía encantadora, mientras la hija del fabricante de muebles interpretaba una antigua balada escocesa con una voz tan exquisita que Todd olvidó por completo su aspecto de ratón asustado. La directora de la escuela para niñas recitó un heroico poema, innecesariamente largo. Rose cantó un par de canciones pícaras a dúo con su hermano John, a pesar de la evidente desaprobación de Jeremy Somers, y luego exigió a Jacob Todd que les regalara con algo de su repertorio. Eso dio oportunidad al visitante de lucir su buena voz. Usted es un verdadero hallazgo, Mr. Todd. No lo soltaremos. Está usted condenado a venir todos los miércoles, exclamó ella cuando cesó el aplauso, sin hacer caso de la expresión embobada con que la observaba el visitante. Todd sentía los dientes pegados de azúcar y la cabeza le daba vueltas. No sabía si solo de admiración por Rose Somers o también a causa de los licores ingeridos y del potente cigarro cubano fumado en compañía del capitán Somers. En esa casa no se podía rechazar un vaso o un plato sin ofender. Pronto descubriría que esa era una característica nacional en Chile, donde la hospitalidad se manifestaba obligando a los invitados a beber y comer más allá de toda resistencia humana. A las 9 anunciaron la cena y pasaron en procesión al comedor, donde los aguardaba otra serie de contundentes platos y nuevos postres. Cerca de medianoche las mujeres se levantaron de la mesa y continuaron conversando en el salón, mientras los hombres tomaban brandy y fumaban en el comedor. Por fin, cuando Todd estaba a punto de desmayarse, los invitados comenzaron a pedir sus abrigos y sus coches. Los Evelyn, vivamente interesados en la supuesta misión evangelizadora en Tierra del Fuego, ofrecieron llevarlo a su hotel, y él
aceptó de inmediato, asustado ante la idea de regresar en plena oscuridad por esas calles de pesadilla con el cochero ebrio de los Somers. El viaje le pareció eterno, se sentía incapaz de concentrarse en la conversación. Iba mareado y con el estómago revuelto. Mi esposa nació en África. Es hija de misioneros que allí difunden la verdadera fe. Sabemos cuántos sacrificios eso significa, Mr. Todd. Esperamos que nos otorgue el privilegio de ayudarlo en su noble tarea entre los indígenas, dijo Mr. Evelyn, solemne al despedirse. Esa noche Jacob Todd no pudo dormir. La visión de Rose Somers lo aguijoneaba con crueldad y antes del amanecer tomó la decisión de cortejarla en serio. Nada sabía de ella, pero no le importaba. Tal vez su destino era perder una apuesta y llegar hasta Chile solo para conocer a su futura esposa. Lo habría hecho a partir del día siguiente, pero no pudo levantarse de la cama, atacado por cólicos violentos. Así estuvo un día y una noche, inconsciente a ratos y agonizando en otros, hasta que logró reunir fuerzas para asomarse a la puerta y clamar por ayuda. A petición suya, el gerente del hotel mandó avisar a los Somers, sus únicos conocidos en la ciudad, y llamó un mozo para limpiar la habitación que olía a muladar. Jeremy Somers se presentó al hotel a mediodía acompañado por el sangrador más conocido de Valparaíso, quien resultó poseer ciertos conocimientos de inglés. Y después de sangrarlo en piernas y brazos hasta dejarlo exangüe, le explicó que todos los extranjeros al pisar Chile por primera vez se enfermaban. No hay razón para alarmarse, que yo sepa. Son muy pocos los que se mueren. Lo tranquilizó. Le dio a tomar quinina en unas obleas de papel de arroz, pero él no pudo tragarlas, doblado por las náuseas. Había estado en la India y conocía los síntomas de la malaria y otras enfermedades tropicales tratables con quinina, pero este mal no se parecía ni remotamente. Apenas partió el sangrador, volvió el mozo a llevarse los trapos y lavar el cuarto nuevamente. Jeremy Somers había dejado los datos de los doctores Page y Poet, pero no hubo tiempo de llamarlos porque 2 horas más tarde apareció en el hotel una mujerona que exigió ver al enfermo. Traía de la mano a una niña vestida de terciopelo azul, con botines blancos y un bonete bordado de flores, como una figura de cuentos. Eran mamá Fresia y Elisa, enviadas por Rose Somers, quien tenía muy poca fe en las sangrías. Las dos irrumpieron en la habitación con tal seguridad que el debilitado Jacob Todd no se atrevió a protestar. La primera venía en calidad de curandera y la segunda de traductora. Dice mi mamita que le va a quitar el pijama. Yo no voy a mirar, explicó la niña y se volteó contra la pared mientras la india lo desnudaba de 2 zarpazos y procedía a friccionarlo entero con aguardiente. Pusieron en su cama ladrillos calientes, lo envolvieron en mantas y le dieron a beber a cucharaditas una infusión de hierbas amargas, endulzadas con miel para apaciguar los dolores de la indigestión. Ahora mi mamita va a romancear la enfermedad, dijo la niña. ¿Qué es eso? No se asuste, no duele. Mamá Fresia cerró los ojos y empezó a pasarle las manos por el torso y la barriga, mientras susurraba encantamientos en lengua mapuche. Jacob Todd sintió que lo invadía una modorra insoportable. Antes que la mujer terminara, dormía profundamente y no supo cuándo sus 2 enfermeras desaparecieron. Durmió 18 horas y despertó bañado en sudor. A la mañana siguiente, mamá Fresia y Elisa regresaron para administrarle otra vigorosa fricción y un tazón de caldo de gallina. Dice mi mamita que nunca más beba agua, solo tome té bien caliente y que no coma fruta, porque le volverán las ganas de morirse, tradujo la chiquilla.
A la semana, cuando pudo ponerse en pie y se miró al espejo, comprendió que no podía presentarse en ese aspecto ante Miss Rose. Había perdido varios kilos, estaba demacrado y no podía dar 2 pasos sin caer jadeando sobre una silla. Cuando estuvo en condiciones de mandarle una nota para agradecer que le salvara la vida y chocolates para mamá Fresia y Elisa, supo que la joven había partido con una amiga y su mucama a Santiago en un viaje arriesgado, dadas las malas condiciones del camino y del clima. Miss Rose hacía el trayecto de 34 leguas una vez al año, siempre a comienzos del otoño o en plena primavera para ver teatro, escuchar buena música y hacer sus compras anuales en el gran almacén japonés, perfumado a jazmín e iluminado con lámparas a gas, con globos de vidrio rosado, donde adquiría las bagatelas difíciles de conseguir en el puerto. Esta vez, sin embargo, había una buena razón para ir en invierno. Posaría para un retrato. Había llegado al país el célebre pintor francés Monbois, invitado por el gobierno para hacer escuela entre los artistas nacionales. El maestro solo pintaba la cabeza, el resto era obra de sus ayudantes. Y para ganar tiempo hasta los encajes se aplicaban directamente sobre la tela. Pero a pesar de esos recursos truhanes, nada daba tanto prestigio como un retrato firmado por él. Jeremy Somers insistió en tener uno de su hermana para presidir el salón. El cuadro costaba 6 onzas de oro y una más por cada mano, pero no se trataba de ahorrar en un caso así. La oportunidad de tener una obra auténtica del gran Monbois no se presentaba 2 veces en la vida, como decían sus clientes. Si el gasto no es un problema, quiero que me pinte con 3 manos. Será su cuadro más famoso y acabará colgado en un museo en vez de hacerlo sobre nuestra chimenea, comentó Miss Rose. Ese fue el año de las inundaciones, que quedaron registradas en los textos escolares y en la memoria de los abuelos. El diluvio arrasó con centenares de viviendas y cuando finalmente amainó el temporal y empezaron a bajar las aguas, una serie de temblores menores, que se sintieron como un hachazo de Dios, acabaron de destruir lo reblandecido por el aguacero. Rufianes recorrían los escombros y aprovechaban la confusión para robar en las casas, y los soldados recibieron instrucciones de ejecutar sin miramientos a quienes sorprendieran en tales tropelías. Pero entusiasmados con la crueldad, empezaron a repartir sablazos por el gusto de oír los lamentos, y se debió revocar la orden antes que acabaran también con los inocentes. Jacob Todd, encerrado en el hotel, cuidándose un resfrío y todavía débil por la semana de cólicos, pasaba las horas desesperado por el incesante ruido de campana de las iglesias, llamando a penitencias, leyendo periódicos atrasados y buscando compañía para jugar naipes. Hizo una salida a la botica en busca de un tónico para fortalecer el estómago, pero la tienda resultó ser un sucucho caótico, atestado de polvorientos frascos de vidrios azules y verdes, donde un dependiente alemán le ofreció aceite de alacranes y espíritu de lombrices. Por primera vez, lamentó encontrarse tan lejos de Londres. Por las noches apenas lograba dormir debido a las parrandas y riñas de borrachos y a los entierros que se realizaban entre las 2 y las 3 de la madrugada. El flamante cementerio quedaba en lo alto de un cerro, asomado encima de la ciudad. Con el temporal se abrieron huecos y rodaron tumbas por las laderas en una confusión de huesos que emparejó a todos los difuntos en la misma indignidad. Muchos comentaban que mejor estaban los muertos 10 años antes, cuando la gente pudiente se enterraba en las iglesias, los pobres en las quebradas y los extranjeros en la playa. Este es un país estrafalario, concluyó Todd, con un pañuelo atado en la cara, porque el viento acarreaba el tufo nauseabundo de la desgracia.
que las autoridades combatieron con grandes hogueras de eucalipto. Apenas se sintió mejor, se asomó a ver las procesiones. En general no llamaban la atención porque cada año se repetían iguales durante los 7 días de la Semana Santa y en otras fiestas religiosas. Pero en esa ocasión se convirtieron en actos masivos para clamar al cielo el fin del temporal. Salían de las iglesias largas filas de fieles, encabezadas por cofradías de caballeros vestidos de negro, cargando en parihuelas las estatuas de los santos con espléndidos trajes bordados de oro y piedras preciosas. Una columna cargaba un Cristo clavado en la cruz con su corona de espinas en torno al cuello. Le explicaron que se trataba del Cristo de Mayo, traído especialmente de Santiago para la ocasión, porque era la imagen más milagrosa del mundo, única capaz de modificar el clima. 200 años antes, un pavoroso terremoto echó por tierra la capital y se desplomó enteramente la iglesia de San Agustín, menos el altar donde se encontraba aquel Cristo. La corona se deslizó de la cabeza al cuello, donde aún permanecía, porque cada vez que intentaban ponerla en su lugar, volvía a temblar. Las procesiones reunían innumerables frailes y monjas, beatas exangües de tanto ayuno, pueblo humilde, rezando y cantando a grito herido, penitentes con burdos sayos y flagelantes azotándose las espaldas desnudas, con disciplinas de cuero terminadas en filudas rosetas metálicas. Algunos caían desmayados y eran atendidos por mujeres que les limpiaban las carnes abiertas y les daban refrescos. Pero apenas se recuperaban, los empujaban de vuelta a la procesión. Pasaban filas de indios martirizándose con fervor demente y bandas de músicos tocando himnos religiosos. El rumor de rezos plañideros parecía un torrente de agua brava y el aire húmedo hedía a incienso y sudor. Había procesiones de aristócratas vestidos con lujo, pero de oscuro y sin joyas, y otras de populacho descalzo y en harapos, que se cruzaban en la misma plaza sin tocarse ni confundirse. A medida que avanzaban, aumentaba el clamor y las muestras de piedad se volvían más intensas. Los fieles aullaban clamando perdón por sus pecados, seguros que el mal tiempo era el castigo divino por sus faltas. Los arrepentidos acudían en masa, las iglesias no daban abasto y se instalaron hileras de sacerdotes bajo tenderetes y paraguas para atender las confesiones. Al inglés el espectáculo le resultó fascinante. En ninguno de sus viajes había presenciado nada tan exótico ni tan tétrico. Acostumbrado a la sobriedad protestante, le parecía haber retrocedido a plena Edad Media. Sus amigos en Londres jamás le creerían. Aún a prudente distancia podía percibir el temblor de bestia primitiva y sufriente que recorría en oleadas a la masa humana. Se encaramó con esfuerzo sobre la base de un monumento en la plazuela, frente a la iglesia de la Matriz, donde podía obtener una visión panorámica de la muchedumbre. De pronto sintió que lo tironeaban de los pantalones, bajó la vista y vio a una niña asustada, con un manto sobre la cabeza y la cara manchada de sangre y lágrimas. Se apartó bruscamente, pero ya era tarde. Le había ensuciado los pantalones. Lanzó un juramento y trató de echarla con gestos, ya que no pudo recordar las palabras adecuadas para hacerlo en español. Pero se llevó una sorpresa cuando ella replicó en perfecto inglés que estaba perdida. ¿Y acaso él podía llevarla a su casa? Entonces la miró mejor. «Soy Eliza Somers. ¿Se acuerda de mí?», murmuró la niña. Aprovechando que Miss Rose estaba en Santiago, posando para el retrato, y Jeremy Somers escasamente aparecía por la casa en esos días porque se habían inundado las bodegas de su oficina, había discurrido ir a la procesión y tanto molestó a mamá Fresia que la mujer acabó por ceder. Sus patrones le habían prohibido mencionar ritos católicos o de indios delante de la niña y mucho menos exponerla a que los viera.
pero también ella moría de ganas de ver al Cristo de Mayo, al menos una vez en su vida. Los hermanos Somers no se enterarían nunca, concluyó. De modo que las dos salieron calladamente de la casa, bajaron el cerro a pie, se montaron en una carreta que las dejó cerca de la plaza y se unieron a una columna de indios penitentes. Todo habría resultado de acuerdo a lo planeado si en el tumulto y el fervor de ese día Elisa no se hubiera soltado de la mano de mamá Fresia, quien, contagiada por la histeria colectiva, no se dio cuenta. Empezó a gritar, pero su voz se perdió en el clamor de los rezos y de los tristes tambores de las cofradías. Echó a correr buscando a su nana, pero todas las mujeres parecían idénticas bajo los mantos oscuros y sus pies resbalaban en el empedrado cubierto de lodo, de cera de velas y sangre. Pronto las diversas columnas se juntaron en una sola muchedumbre que se arrastraba como animal herido, mientras repicaban enloquecidas las campanas y sonaban las sirenas de los barcos en el puerto. No supo cuánto rato estuvo paralizada de terror, hasta que poco a poco las ideas empezaron a aclararse en su mente. Entretanto, la procesión se había calmado, todo el mundo estaba de rodillas, y en un estrado frente a la iglesia, el obispo en persona celebraba una misa cantada. Elisa pensó en encaminarse hacia Cerro Alegre, pero temió que la sorprendiera la oscuridad antes de dar con su casa. Nunca había salido sola y no sabía orientarse. Decidió no moverse hasta que se dispersara la turba. Tal vez entonces mamá Fresia la encontraría. En eso sus ojos tropezaron con un pelirrojo alto colgado del monumento de la plaza y reconoció al enfermo que había cuidado con su nana. Sin vacilar, se abrió camino hasta él. «¿Qué haces aquí? ¿Estás herida?», exclamó el hombre. «Estoy perdida. ¿Puede llevarme a mi casa?». Jacob Top le limpió la cara con su pañuelo y la revisó brevemente, comprobando que no tenía daño visible. Concluyó que la sangre debía ser de los flagelantes. «Te llevaré a la oficina de Mr. Somers». Pero ella le rogó que no lo hiciera, porque si su protector se enteraba que había estado en la procesión, despediría a mamá Fresia. Todd salió en busca de un coche de alquiler. Nada fácil de encontrar en esos momentos, mientras la niña caminaba callada y sin soltarle la mano. El inglés sintió por primera vez en su vida un estremecimiento de ternura ante esa mano pequeña y tibia aferrada a la suya. De vez en cuando la miraba con disimulo, conmovido por ese rostro infantil de ojos negros almendrados. Por fin dieron con un carretón tirado por 2 mulas y el conductor aceptó llevarlos cerro arriba por el doble de la tarifa acostumbrada. Hicieron el viaje en silencio y 1 hora más tarde, Todd dejaba a Elisa frente a su casa. Ella se despidió dándole las gracias, pero sin invitarlo a entrar. La vio alejarse, pequeña y frágil, cubierta hasta los pies por el manto negro. De pronto la niña dio media vuelta, corrió hacia él, le echó los brazos al cuello y le plantó un beso en la mejilla. «Gracias», dijo una vez más. Jacob Top regresó a su hotel en el mismo carretón. De vez en cuando se tocaba la mejilla, sorprendido por ese sentimiento dulce y triste que la chica le inspiraba. Las procesiones sirvieron para aumentar el arrepentimiento colectivo y también, como pudo comprobarlo el mismo Jacob Top, para atajar las lluvias, justificando una vez más la espléndida reputación del Cristo de Mayo. En menos de 48 horas se despejó el cielo y asomó un sol tímido, poniendo una nota optimista en el concierto de desdichas de esos días. Por culpa de los temporales y las epidemias, pasaron en total 9 semanas antes que se reanudaran las tertulias de los miércoles en casa de los Somers, y varias más antes que Jacob Top se atreviera a insinuar sus sentimientos románticos a Miss Rose. Cuando por fin lo hizo, ella fingió no haberlo oído, pero ante su insistencia salió con una respuesta apabullante.
Lo único bueno de casarse es enviudar, dijo. Un marido, por tonto que sea, siempre viste, replicó él, sin perder el buen humor. No es mi caso. Un marido sería un estorbo y no podría darme nada que ya no tenga. Hijos, tal vez, pero ¿cuántos años cree que tengo, Mr. Todd? No más de 17. No se burle. Por suerte tengo a Elisa. Soy testarudo, Miss Rose. Nunca me doy por vencido. Se lo agradezco, Mr. Todd. No es un marido lo que viste, sino muchos pretendientes. En todo caso, Rose fue la razón por la cual Jacob Todd se quedó en Chile mucho más de los 3 meses designados para vender sus Biblias. Los Somers fueron el contacto social perfecto. Gracias a ellos se le abrieron de par en par las puertas de la próspera colonia extranjera, dispuesta a ayudarlo en la supuesta misión religiosa en Tierra del Fuego. Se propuso aprender sobre los indios patagones, pero después de echar una mirada somnolienta a unos libracos en la biblioteca, comprendió que daba lo mismo saber o no saber, porque la ignorancia al respecto era colectiva. Bastaba decir aquello que la gente deseaba oír y para eso él contaba con su lengua de oro, para colocar el cargamento de Biblias entre potenciales clientes chilenos. Debió mejorar su precario español. Con los 2 meses vivido en España y su buen oído, logró aprender más rápido y mejor que muchos británicos llegados al país 20 años antes. Al comienzo disimuló sus ideas políticas demasiado liberales, pero notó que en cada reunión social lo acosaban a preguntas y siempre lo rodeaba un grupo de asombrados oyentes. Sus discursos abolicionistas, igualitarios y democráticos sacudían la modorra de aquellas buenas gentes, dando motivo para eternas discusiones entre los hombres y horrorizadas exclamaciones entre las damas maduras, pero atraían irremediablemente a las más jóvenes. La opinión general lo catalogaba de chiflado y sus incendiarias ideas resultaban divertidas. En cambio, sus burlas a la familia real británica cayeron pésimo entre los miembros de la colonia inglesa, para quienes la reina Victoria, como Dios y el imperio, eran intocables. Su renta modesta pero no despreciable le permitía vivir con cierta holgura, sin haber trabajado más en serio. Eso lo colocaba en la categoría de los caballeros. Apenas descubrieron que estaba libre de ataduras, no faltaron muchachas en edad de casarse esmeradas en atraparlo. Pero después de conocer a Rose Somers, él no tenía ojos para otras. Se preguntó 1000 veces por qué la joven permanecía soltera y la única respuesta que se le ocurrió a aquel agnóstico racionalista fue que el cielo se la tenía destinada. ¿Hasta cuándo me atormenta, Miss Rose? ¿No teme que me aburra de perseguirla? Bromeaba con ella. No se aburrirá, Mr. Todd. Perseguir al gato es mucho más divertido que atraparlo, replicaba ella. La elocuencia del falso misionero fue una novedad en aquel ambiente y tan pronto se supo que había estudiado a conciencia las Sagradas Escrituras, le ofrecieron la palabra. Existía un pequeño templo anglicano, mal visto por la autoridad católica, pero la comunidad protestante se juntaba también en casas particulares. ¿Dónde se ha visto una iglesia sin vírgenes y diablos? Los gringos son todos herejes, no creen en el Papa, no saben rezar, se lo pasan cantando y ni siquiera comulgan. Mascullaba mamá Fresia, escandalizada cuando tocaba el turno de realizar el servicio dominical en casa de los Somers. Todd se preparó para leer brevemente sobre la salida de los judíos de Egipto y enseguida referirse a la situación de los inmigrantes, que como los judíos bíblicos debían adaptarse en tierra extraña. Pero Jeremy Somers lo presentó a la concurrencia como misionero, y le pidió que hablara de los indios en Tierra del Fuego. Jacob Todd
No sabía ubicar la región ni porque tenía ese nombre sugerente, pero logró conmover a los oyentes hasta las lágrimas con la historia de 3 salvajes cazados por un capitán inglés para llevarlos a Inglaterra. En menos de 3 años, esos infelices, que vivían desnudos en el frío glacial y solían cometer actos de canibalismo, dijo, andaban vestidos con propiedad. Se habían transformado en buenos cristianos y aprendido costumbres civilizadas. Incluso toleraban la comida inglesa. No aclaró, sin embargo, que apenas fueron repatriados, volvieron de inmediato a sus antiguos hábitos, como si jamás hubieran sido tocados por Inglaterra o la palabra de Jesús. Por sugerencia de Jeremy Somers, se organizó allí mismo una colecta para la empresa de divulgación de la fe, con tan buenos resultados que al día siguiente Jacob Top pudo abrir una cuenta en la sucursal del Banco de Londres en Valparaíso. La cuenta se alimentaba semanalmente con las contribuciones de los protestantes y crecía a pesar de los giros frecuentes de Todd para financiar sus propios gastos, cuando su renta no alcanzaba a cubrirlos. Mientras más dinero entraba, más se multiplicaban los obstáculos y pretextos para postergar la misión evangelizadora. Así transcurrieron 2 años. Jacob Todd llegó a sentirse tan cómodo en Valparaíso como si hubiera nacido allí. Chilenos e ingleses tenían varios rasgos de carácter en común. Todo lo resolvían con síndicos y abogados. Sentían un apego absurdo por la tradición, los símbolos patrios y las rutinas. Se jactaban de individualistas y enemigos de la ostentación, que despreciaban como un signo de arribismo social. Parecían amables y controlados, pero eran capaces de gran crueldad. Sin embargo, a diferencia de los ingleses, los chilenos sentían horror de la excentricidad y nada temían tanto como hacer el ridículo. Si hablara correcto castellano, pensó Jacob Top, estaría como en mi casa. Se había instalado en la pensión de una viuda inglesa que amparaba gatos y horneaba las más célebres tartas del puerto. Dormía con 4 felinos sobre la cama, mejor acompañado de lo que nunca antes estuvo, y desayunaba a diario con las tentadoras tartas de su anfitriona. Se conectó con chilenos de todas clases, desde los más humildes, que conocían sus andanzas por los barrios bajos del puerto, hasta los más empingorotados. Jeremy Somers lo presentó en el Club de la Unión, donde fue aceptado como miembro invitado. Solo los extranjeros de reconocida importancia social podían vanagloriarse de tal privilegio, pues se trataba de un enclave de terratenientes y políticos conservadores, donde se medía el valor de los socios por el apellido. Se le abrieron las puertas gracias a su habilidad con barajas y dados. Perdía con tanta gracia que pocos se daban cuenta de lo mucho que ganaba. Allí se hizo amigo de Agustín del Valle, dueño de tierras agrícolas en esa zona y rebaños de ovejas en el sur, donde jamás había puesto los pies, porque para eso contaba con capataces traídos de Escocia. Esa nueva amistad le dio ocasión de visitar las austeras mansiones de familias aristocráticas chilenas, edificios cuadrados y oscuros de grandes piezas casi vacías, decoradas sin refinamiento, con muebles pesados, candelabros fúnebres y una corte de crucifijos sangrantes, vírgenes de yeso y santos vestidos como antiguos nobles españoles. Eran casas volcadas hacia adentro, cerradas a la calle con altas rejas de hierro, incómodas y toscas, pero provistas de frescos corredores y patios internos sembrados de jazmines, naranjos y rosales. Al despuntar la primavera, Agustín del Valle invitó a los Somers y a Jacob Top a uno de sus fundos. El camino resultó una pesadilla. Un jinete podía hacerlo a caballo en 4 o 5 horas, pero la caravana con la familia y sus huéspedes salió de madrugada y no llegó hasta bien entrada la noche.
Los del valle se trasladaban en carretas tiradas por bueyes, donde colocaban mesas y divanes de felpa. Seguían una recua de mulas con el equipaje y peones a caballo, armados de primitivos trabucos para defenderse de los bandoleros, que solían esperar agazapados en las curvas de los cerros. A la enervante lentitud de los animales se sumaban los baches del camino, donde se trancaban las carretas, y las frecuentes paradas a descansar en que los sirvientes servían las viandas de los canastos en medio de una nube de moscas. Todd nada sabía de agricultura, pero bastaba una mirada para comprender que en esa tierra fértil todo se daba en abundancia. La fruta caía de los árboles, se pudría en el suelo sin que nadie se diera el trabajo de recogerla. En la hacienda encontró el mismo estilo de vida que había observado años antes en España, una familia numerosa unida por intrincados lazos de sangre y un inflexible código de honor. Su anfitrión era un patriarca poderoso y feudal que manejaba en un puño los destinos de su descendencia y ostentaba, arrogante, un linaje trazable hasta los primeros conquistadores españoles. Mis tatarabuelos, contaba, anduvieron más de 1000 kilómetros enfundados en pesadas armaduras de hierro. Cruzaron montañas, ríos y el desierto más árido del mundo para fundar la ciudad de Santiago. Entre los suyos era un símbolo de autoridad y decencia, pero fuera de su clase se lo conocía como un rajadiablos. Contaba con una prole de bastardos y con la mala fama de haber liquidado más de uno de sus inquilinos en sus legendarios arrebatos de mal humor. Pero esas muertes, como tantos otros pecados, no se ventilaban jamás. Su esposa estaba en los 40, pero parecía una anciana trémula y cabizbaja, siempre vestida de luto por los hijos fallecidos en la infancia y sofocada por el peso del corsé, la religión y aquel marido que le tocó en suerte. Los hijos varones pasaban sus ociosas existencias entre misas, paseos, siestas, juegos y parrandas, mientras las hijas flotaban como ninfas misteriosas por aposentos y jardines, entre susurros de enaguas, siempre bajo el ojo vigilante de sus dueñas. Las habían preparado desde pequeñas para una existencia de virtud, fe y abnegación. Sus destinos eran matrimonios de conveniencia y la maternidad. En el campo asistieron a una corrida de toros que no se parecía ni remotamente al brillante espectáculo de valor y muerte de España. Nada de trajes de luces, fanfarria, pasión y gloria, sino una pelotera de borrachos atrevidos, atormentando al animal con lanzas e insultos, revolcados a cornadas, en el polvo entre maldiciones y carcajadas. Lo más peligroso de la corrida fue sacar del ruedo a la bestia enfurecida y maltrecha, pero con vida. Todd agradeció que ahorraran al toro la indignidad última de una ejecución pública, pues su buen corazón de inglés prefería ver muerto al torero que al animal. Por las tardes los hombres jugaban tresillo y rocambole, atendidos como príncipes por un verdadero ejército de criados oscuros y humildes, cuyas miradas no se elevaban del suelo ni sus voces por encima de un murmullo. Sin ser esclavos lo parecían. Trabajaban a cambio de protección, techo y una parte de las siembras. En teoría eran libres, pero se quedaban con el patrón, por déspota que éste fuese, y por duras que resultaran las condiciones, dado que no tenían a dónde ir. La esclavitud se había abolido hacía más de 10 años sin mayor bulla. El tráfico de africanos nunca fue rentable por esos lados, donde no existían grandes plantaciones, pero nadie mencionaba la suerte de los indios, despojados de sus tierras y reducidos a la miseria, ni de los inquilinos en los campos, que se vendían y se heredaban con los fundos, como los animales. Tampoco se hablaba de los cargamentos de esclavos chinos y polinésicos destinados a las guaneras de las islas Chinchas.
Si no desembarcaban, no había problema. La ley prohibía la esclavitud en tierra firme, pero nada decía del mar. Mientras los hombres jugaban naipes, Miss Rose se aburría discretamente en compañía de la señora del Valle y sus numerosas hijas. Elisa, en cambio, galopaba a campo abierto con Paulina, la única hija de Agustín del Valle que escapaba al modelo lánguido de las mujeres de esa familia. Eran varios años mayor que Elisa, pero ese día se divirtió con ella como si fueran de la misma edad. Ambas con el pelo al viento y la cara al sol, fustigando sus cabalgaduras. Señoritas. Elisa Somers era una chiquilla delgada y pequeña, con facciones delicadas como un dibujo a plumilla. En 1845, cuando cumplió 13 años y comenzaron a insinuarse pechos y cintura, todavía parecía una mocosa, aunque ya se vislumbraba la gracia en los gestos que habría de ser su mejor atributo de belleza. La implacable vigilancia de Miss Rose dio a su esqueleto la rectitud de una lanza. La obligaba a mantenerse derecha con una varilla metálica sujeta a la espalda durante las interminables horas de ejercicios de piano y bordado. No creció mucho y mantuvo el mismo engañoso aspecto infantil que le salvó la vida más de una vez. Tan niña era en el fondo que en la pubertad seguía durmiendo encogida en la misma camita de su infancia, rodeada por sus muñecas y chupándose el dedo. Imitaba la actitud desganada de Jeremy Somers porque pensaba que era signo de fortaleza interior. Con los años se cansó de fingirse aburrida, pero el entrenamiento le sirvió para dominar su carácter. Participaba en las tareas de los sirvientes, un día para hacer pan, otro para moler el maíz, uno para solear los colchones y otro para hervir la ropa blanca. Pasaba horas acurrucada detrás de la cortina de la sala devorando una a una las obras clásicas de la biblioteca de Jeremy Somers, las novelas románticas de Miss Rose, los periódicos atrasados y toda lectura a su alcance, por fastidiosa que fuese. Consiguió que Jacob Top le regalara una de sus Biblias en español y procuraba descifrarla con enorme paciencia, porque su escolaridad había sido en inglés. Se sumergía en el Antiguo Testamento con morbosa fascinación por los vicios y pasiones de reyes que seducían esposas ajenas, profetas que castigaban con rayos terribles y padres que engendraban descendencia en sus hijas. En el cuarto de los trastos, donde se acumulaban vejestorios, encontró mapas, libros de viajes y documentos de navegación de su tío John, que le sirvieron para precisar los contornos del mundo. Los preceptores contratados por Miss Rose le enseñaron francés, escritura, historia, geografía y algo de latín, bastante más de lo que le inculcaban en los mejores colegios para niñas de la capital, donde a fin de cuentas lo único que se aprendía eran rezos y buenos modales. Las lecturas desordenadas, tanto como los cuentos del capitán Somers, echaron a volar su imaginación. Ese tío navegante aparecía en la casa con su cargamento de regalos, alborotándole la fantasía con sus historias inauditas de emperadores negros en tronos de oro macizo, de piratas malayos que juntaban ojos humanos en cajitas de madreperla, de princesas quemadas en la pira funeraria de sus ancianos maridos. En cada visita suya todo se postergaba, desde las tareas escolares hasta las clases de piano. El año se iba en esperarlo y en poner alfileres en el mapa, imaginando las latitudes de alta mar, por donde iba su velero. Elisa tenía poco contacto con otras criaturas de su edad. Vivía en el mundo cerrado de la casa de sus benefactores. En la ilusión eterna de no estar allí, sino en Inglaterra, y Jeremy Somers encargaba por catálogo todo, desde el jabón hasta los zapatos, y se vestía con ropa liviana en invierno
y con abrigo en verano, porque se regía por el calendario del hemisferio norte. La chica escuchaba y observaba con atención. Tenía un temperamento alegre e independiente, nunca pedía ayuda y poseía el raro don de volverse invisible a voluntad, perdiéndose entre los muebles, las cortinas y las flores del papel mural. El día que despertó con la camisa de dormir manchada por una sustancia rojiza, fue donde Miss Rose a comunicarle que se estaba desangrando por abajo. No hables de esto con nadie, es muy privado. Ya eres una mujer y tendrás que conducirte como tal. Se acabaron las chiquilladas. Es hora que vayas al colegio para niñas de Madame Colbert. Fue toda la explicación de su madre adoptiva, lanzada de un tirón y sin mirarla, mientras producía del armario una docena de pequeñas toallas ribeteadas por ella misma. Ahora te fregaste, niña. Te cambiará el cuerpo, se te nublarán las ideas y cualquier hombre podrá hacer contigo lo que le venga en gana. Le advirtió más tarde mamá Fresia, a quien Elisa no pudo ocultar la novedad. La india sabía de plantas capaces de cortar para siempre el flujo menstrual, pero se abstuvo de dárselas por temor a sus patrones. Elisa tomó esa advertencia en serio y decidió mantenerse vigilante para impedir que se cumpliera. Se vendó apretadamente el torso con una faja de seda, segura que si ese método había funcionado por siglos para reducir los pies de las chinas, como decía su tío John, no había razón para que fallara en el intento de aplastar los senos. También se propuso escribir. Por años había visto a Miss Rose escribiendo en sus cuadernos y supuso que lo hacía para combatir la maldición de las ideas nubladas. En cuanto a la última parte de la profecía, de esa que cualquier hombre podía hacer con ella lo que le viniera en gana, no le dio la misma importancia, porque simplemente fue incapaz de ponerse en el caso que hubiera hombres en su futuro. Todos eran ancianos, de por lo menos 20 años. El mundo estaba desprovisto de seres de sexo masculino de su misma generación. Los únicos que le gustaban para marido, el capitán John Somers y Jacob Top. Y esos dos estaban fuera de su alcance, porque el primero era su tío y el segundo estaba enamorado de Miss Rose, como todo Valparaíso sabía. Años después, recordando su niñez y su juventud, Elisa pensaba que Miss Rose y Mr. Todd habrían hecho buena pareja. Ella habría suavizado las asperezas de Todd y él la habría rescatado del tedio. Pero las cosas se dieron de otro modo. A la vuelta de los años, cuando los dos peinaban canas y habían hecho de la soledad un largo hábito, se encontrarían en California bajo extrañas circunstancias. Entonces, él volvería a cortejarla con la misma intensidad y ella volvería a rechazarlo con igual determinación. Pero todo eso fue mucho más tarde. Jacob Top no perdía oportunidad de acercarse a los Somers. No hubo visitante más asiduo y puntual a las tertulias y más atento cuando Miss Rose cantaba con sus trinos impetuosos, ni más dispuesto a celebrar sus humoradas, incluso aquellas algo crueles con que solía atormentarlo. Era una persona llena de contradicciones, pero ¿no lo era él también? ¿No era acaso un ateo vendiendo Biblias y embaucando a medio mundo con el cuento de una supuesta misión evangelizadora? Se preguntaba por qué, siendo tan atrayente, no se había casado. Una mujer soltera a esa edad no tenía futuro ni lugar en la sociedad. En la colonia extranjera se murmuraba sobre un cierto escándalo en Inglaterra, años atrás. Eso explicaría su presencia en Chile, convertida en amas de llaves de su hermano, pero él nunca quiso averiguar los detalles, prefiriendo el misterio a la certeza de algo que tal vez no habría podido tolerar. El pasado no importaba mucho, se repetía.
Bastaba un solo error de discreción o de cálculo para manchar la reputación de una mujer e impedirle hacer un buen matrimonio. Habría dado años de su futuro por verse correspondido, pero ella no daba señales de ceder al asedio, aunque tampoco intentaba desanimarlo. Se divertía con el juego de darle rienda para luego frenarlo de golpe. Mr. Todd es un pajarraco de mal agüero, con ideas raras, dientes de caballo y las manos sudadas. Nunca me casaría con él, aunque fuera el último soltero en el universo, le confesó riendo Miss Rose a Elisa. A la chica el comentario no le hizo gracia. Estaba en deuda con Jacob Todd, no solo por haberla rescatado en la procesión del Cristo de Mayo, también porque cayó el incidente como si jamás hubiera sucedido. Le gustaba ese extraño aliado. Olía a perro grande, como su tío John. La buena impresión que le causaba se convirtió en cariño leal cuando, oculta tras la pesada cortina de terciopelo verde de la sala, lo escuchó hablar con Jeremy Somers. Debo tomar una decisión respecto a Elisa, Jacob. No tiene la menor noción de su lugar en la sociedad. La gente empieza a hacer preguntas y Elisa seguramente se imagina un futuro que no le corresponde. Nada hay tan peligroso como el demonio de la fantasía agazapado en el alma femenina. No exagere, mi amigo. Elisa todavía es una chiquilla, pero es inteligente y seguro encontrará su lugar. La inteligencia es un estorbo para la mujer. Rose quiere enviarla a la escuela de señoritas de Madame Colbert, pero no soy partidario de educar tanto a las muchachas. Se ponen inmanejables. Cada uno en su lugar. Ese es mi lema. El mundo está cambiando, Jeremy. En Estados Unidos los hombres libres son iguales ante la ley. Se han abolido las clases sociales. Estamos hablando de mujeres, no de hombres. Por lo demás, Estados Unidos es un país de comerciantes y pioneros, sin tradición ni sentido de la historia. La igualdad no existe en ninguna parte, ni siquiera entre los animales y mucho menos en Chile. Somos extranjeros, Jeremy. Apenas chapuceamos el castellano. ¿Qué nos importan las clases sociales chilenas? Nunca perteneceremos a este país. Debemos dar buen ejemplo. Si los británicos somos incapaces de mantener nuestra propia casa en orden, ¿qué se puede esperar de los demás? Elisa se ha criado en esta familia. No creo que Miss Rose acepte destituirla solo porque está creciendo. Así fue. Rose desafió a su hermano con el repertorio completo de sus males. Primero fueron cólicos y luego una jaqueca alarmante que de la noche a la mañana la dejó ciega. Durante varios días, la casa entró en estado de quietud. Se cerraron las cortinas, se caminaba en puntillas y se hablaba en murmullos. No se cocinó más porque el olor de comida aumentaba los síntomas. Jeremy Somers comía en el club y regresaba a la casa con la actitud desconcertada y tímida de quien visita un hospital. La extraña ceguera y múltiples malestares de Rose, así como el silencio taimado de los empleados de la casa, fueron minando rápidamente su firmeza. Para colmo, mamá Fresia, enterada misteriosamente de las discusiones privadas de los hermanos, se constituyó en formidable aliada de su patrona. Jeremy Somers se consideraba un hombre culto y pragmático, invulnerable a la intimidación de una bruja supersticiosa como mamá Fresia. Pero cuando la India encendió velas negras y echó humo de salvia por todas partes con el pretexto de espantar a los mosquitos, se encerró en la biblioteca atemorizado y furioso. Por las noches la oía arrastrando los pies descalzos al otro lado de su puerta y canturreando a media voz en salmos y maldiciones. El miércoles encontró una lagartija muerta en su botella de brandy y decidió actuar
de una vez por todas. Golpeó por primera vez la puerta del aposento de su hermana y fue admitido en aquel santuario de misterios femeninos que él prefería ignorar, tal como ignoraba la salita de costura, la cocina, la lavandería, las celdas oscuras del ático donde dormían las criadas y la casucha de mamá Fresia al fondo del patio. Su mundo eran los salones, la biblioteca con anaqueles de caoba pulida y su colección de grabados de caza, la sala de billar con la ostentosa mesa tallada, su aposento amueblado con sencillez espartana y una pequeña habitación de baldosas italianas para su aseo personal, donde algún día pensaba instalar un excusado moderno, como lo de los catálogos de Nueva York, porque había leído que el sistema de basinicas y de recolectar los excrementos humanos en baldes para ser usados como fertilizante era fuente de epidemias. Debió aguardar que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, mientras aspiraba turbado una mezcla de olor a medicamentos y de persistente perfume de vainilla. Rose apenas se vislumbraba, demacrada y suficiente, de espaldas en su cama sin almohada, con los brazos cruzados sobre el pecho como si estuviera practicando su propia muerte. A su lado, Elisa estrujaba un paño con infusión de té verde para colocarle en los ojos. «Déjanos solos, niña», dijo Jeremy Somers, sentándose en una silla junto a la cama. Elisa hizo una discreta venia y salió, pero conocía al dedillo las flaquezas de la casa y con la oreja pegada al delgado tabique divisorio pudo oír la conversación, que después repitió a mamá Fresia y anotó en su diario. «Está bien, Rose. No podemos seguir en guerra. Pongámonos de acuerdo». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Jeremy, vencido de antemano. «Nada, Jeremy», suspiró ella con una voz apenas audible. «Jamás aceptarán a Elisa en el colegio de Madame Colbert. Allí solo van las niñas de clase alta y hogares bien constituidos. Todo el mundo sabe que Elisa es adoptada». «Yo me encargaré que la acepten», exclamó ella con una pasión inesperada en una agonizante. «Escúchame, Rose. Elisa no necesita educarse más. Debe aprender un oficio para ganarse la vida. ¿Qué será de ella cuando tú y yo no estemos para protegerla? Si tiene educación, se casará bien», dijo Rose, lanzando la compresa de té verde al suelo e incorporándose en la cama. «Elisa no es precisamente una belleza, Rose». «¿No la has mirado bien, Jeremy? Está mejorando día a día. Será bonita, te lo aseguro. Le sobrarán pretendientes». «¿Huérfana y sin dote?» «Tendrá dote», replicó Miss Rose, saliendo de la cama a trastabillones y dando unos pasitos de ciega, desgreñada y descalza. «¿Cómo así? Nunca habíamos hablado de esto». «Porque no había llegado el momento, Jeremy. Una muchacha casadera requiere joyas, un ajuar con suficiente ropa para varios años y todo lo indispensable para su casa, además de una buena suma de dinero que le sirva a la pareja para iniciar algún negocio». «¿Y puedo saber cuál es la contribución del novio?» «La casa, y además tendrá que mantener a la mujer por el resto de sus días. En todo caso, faltan varios años para que Elisa esté en edad de casarse y para entonces tendrá dote. John y yo nos encargaremos de dársela. No te pediremos ni un real. Pero no vale la pena perder tiempo hablando de eso ahora. Debes considerar a Elisa como si fuera tu hija». «No lo es, Rose. Entonces trátala si fuera hija mía. ¿Estás de acuerdo con eso al menos?» «Sí, lo estoy», cedió Jeremy Somers. Las infusiones de té resultaron milagrosas. La enferma mejoró por completo y a las 48 horas
había recuperado la vista y estaba radiante. Se dedicó a atender a su hermano con una solicitud encantadora. Nunca había sido más dulce y risueña con él. La casa volvió a su ritmo normal y de la cocina salieron rumbo al comedor los deliciosos platos criollos de mamá Fresia, los panes aromáticos amasados por Elisa y los finos pasteles que tanto habían contribuido a la fama de buenos anfitriones de los Somers. A partir de ese momento, Miss Rose modificó drásticamente su conducta errática con Elisa y se esmeró con una dedicación maternal nunca antes demostrada en prepararla para el colegio, mientras al mismo tiempo iniciaba un irresistible asedio a Madame Colbert.